Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. El día de hoy vamos a hablar acerca del día en que María Félix fue acusada de asesinato. ¿Me vas a matar? Como muchos sabemos, María Félix es una actriz con una personalidad muy impresionante, así como también su talento, pues debido a esto, ella se convirtió en la inspiración de muchos escritores, diseñadores y cantantes. El rancho es de los dos. Sin embargo, no solo no me reclama nada. Esto hizo que, también conocida como La Doña, se volviera inmortal, sobre todo en la historia del cine mexicano. Ella llegó a ser conocida por los festivales más importantes del mundo. Que se apodere de la voluntad de ese hombre. Que le dé el bebedizo que tú me diste. También fue conocida como María Bonita debido a la composición que le hizo su esposo Agustín Lara. Su nombre original fue María de los Ángeles Félix Guereña y forjó un aire misterioso a su alrededor. Según dicen, desarrolló el personaje más importante de su carrera y esto la envolvió y se apoderó de ella. Estoy hablando de La Doña. Tu amigo, sin embargo, con cuyas bebidas te emborrachas todos los días. Cuenta la leyenda que la llegada de María Félix al cine fue una mera casualidad, y es que un encuentro en el centro de la Ciudad de México la convirtió en la estrella más grande del cine mexicano. Según lo dijo su hijo, ella siempre estuvo destinada a una carrera en Hollywood sin saber nada de actuación y jamás prepararse como actriz. Siempre tuvo un aire de estrella y por eso llegó a triunfar en el cine mexicano por su personalidad. Varios hermanos, pero la verdad ninguno parecido a ella. María Félix nació con una personalidad muy especial. Cuando la llevaron para su primera prueba de cine, según contó el productor, ella tenía voz de hombre, y no solamente eso, sino que además era tartamuda. Esto le costó a Miguel Delgado casi 2 meses de preparación para que María Félix pudiera endulzar su voz y se creyera el papel, pero en lo que todos estaban de acuerdo era en que era una mujer sumamente hermosa. Con el correr comencé a darme cuenta quién era María, de lo hermosa, de su personalidad, de su belleza. En ese entonces, el cine mexicano estaba lleno de machismo, por lo que María Félix fue un parteaguas, ya que llegó a ser la mujer dominante, la mujer que interpretaba papeles de terrateniente y de patrona. Tanto fue el éxito de María Félix en el cine que llegó incluso a elegir sus propios papeles, cosa que muy pocas actrices lograban. Y no solamente eso, sino que logró convertirse en una de las mejor pagadas del medio, incluso mejor pagada que estrellas masculinas. Menearlo y batirlo, la más vieja de tu casa, que era chocolatera. Su figura se extiende más allá del cine. Su imagen fue un símbolo de lujo y estilo. La excentricidad de María Félix fue un personaje que no solamente acaparó los cines, sino también la moda, ya que fue modelo de varios diseñadores y también tiendas de joyerías. Y le decían una a la otra, es muy joven para que sean buenas. Es seguramente falso lo que trae puesto. A la par de su enigmático misterio, también hay un misterio que ha tratado de ser revelado con los años, y que cada vez que lo intentamos quedamos aún más fascinados, porque nos damos cuenta de que, aun a pesar de tanto tiempo, no hemos logrado descubrir cuál es el verdadero misterio que envuelve a La Doña. Si hacen algo a mi papá, soy capaz de volarle la tapa de los sesos a todos ellos. Beatriz. En este video vamos a hablar sobre un escandaloso episodio en su vida, en el que fue acusada directamente de quitarle la vida a su secretaria. Así que, como siempre, los invito a que se pongan cómodos porque ahorita mismo comenzamos con este relato. María estuvo involucrada en un suceso de un posible romance con una mujer, ¿no? Como muchos sabemos, la vida de María Félix estuvo rodeada de lujos, fama, dinero, hombres y, sobre todo, escándalos. Sí, así es, amigos, la doña vivió el precio de la fama como nadie, y es que, al ser tan querida, mucha gente ha querido indagar en profundidad en el misterio de su vida. Recordemos que su primer escándalo lo vivió cuando aún se encontraba en el seno de su familia. Soy mujer padre, pero sé cuidarme. La doña escandalizó a muchos con sus relatos, pero nada comparado con el día en que dijo que estuvo enamorada de su propio hermano, de nombre Pablo, quien era unos años mayor que ella. Según contó la misma doña, ella mostraba gran interés por Pablo, lo que hizo que su madre sospechara de una posible relación prohibida. María me contó algunas cosas que
pues está difícil que la sepan los demás porque ella no se las iba a decir más que a gente cercana. Para evitar problemas mayores, decidieron separarla, mandando a su hermano a un colegio militar en el cual, lamentablemente, perdió la vida. Aunque la versión oficial del colegio fue que había sufrido un accidente mientras estaban entrenando, a María Félix esto no le quedó claro y decidió investigar por su propia cuenta, ya que ella siempre aseguró que Pablo fue asesinado. Habló mucho de mi tío Pablo y de un amor, yo le diría torcido. Los que la conocieron aseguran que desde joven María Félix siempre destacó por su deslumbrante belleza y, obviamente, su personalidad regia. Ella decía que era porque se había criado entre hombres y que tenía un corazón de hombres. Hecho por y para los hombres. Lo vemos en todos los aspectos de la vida. Después de su decepción amorosa con su propio hermano Pablo, María Félix buscó alejarse de su familia y lo hizo con el primero que pudo. Fue el caso del padre de su único hijo, el señor Enrique Álvarez Alatorre, con quien huyó y se fue a vivir a Guadalajara. Aunque tiempo después se separó, pues María Félix tenía carácter y no le gustaba que un hombre le dijera lo que tenía que hacer. Como un mes y medio de casada yo con Enrique Álvarez, el papá de Quique. Sí. Y como yo me peleaba con mis hermanos. Por lo tanto, agarró a su hijo y se marchó a vivir de vuelta a su pueblo. Aunque tiempo después también volvería a dejar su pueblo porque la ciudad era muy chica y una mujer madre soltera era mal vista en aquel entonces, por lo que mejor decidió irse a vivir a Ciudad de México, ya que allí, pues, la gente no se conocía tanto y pasaba más desapercibida. Pero se casó para ser libre, para salir de su casa, y pensaba que iba a hacer lo que quería. Y el marido acabó clavándole las ventanas con clavos para que no se... Para aquel entonces, María Félix encontró un trabajo de recepcionista de un cirujano plástico. Este cirujano plástico les decía a sus clientes que él la había operado y por eso estaba así de bonita, o sea, ya hacía trabajo de publicidad. La vengo cuidando. Pues no me venga cuidando, oiga, que yo no necesito guajes para nada. Dicen que un día estaba ella mirando las vitrinas entre las calles Palma y Francisco Madero, en el centro histórico de la Ciudad de México, cuando se le acercó el director de cine Fernando Palacios y le preguntó si estaba interesada en hacer cine. Y bueno, obviamente la respuesta de María Félix fue que sí, porque de lo contrario no estaríamos hablando de esta historia. No tiene nada que hablar conmigo. Y si quiere hablar, pues hable con sus soldaderas. María fue llevada a Los Ángeles por el director para presentarla a los estudios Metro-Goldwyn-Mayer. Se dice que el plan original era que se lanzara en Hollywood, pero María Félix en ese entonces no hablaba inglés y, según dijo, le ofrecían papeles de India, por lo cual mejor decidió empezar su carrera en México. A los franceses, a los ingleses que son como de hielo, dijeron es el rostro más bello del cine mundial en el año 49. Estaban a pantalla. Y su primera película fue El Peñón de las Ánimas en 1943. Si les pudiera contar sobre esta película más, sería fascinante. Aunque ya lo he hecho en otros videos. En esta película fue donde también conoció a quien más adelante sería su esposo, pues el charro cantor, Jorge Negrete, y es que al ver a María Félix, todos caían rendidos ante su innegable belleza. Ahora no puede ser. El señor me ha pedido esta polca y hace tanto tiempo. La película El Peñón de las Ánimas, según dicen algunos, ya estaba apalabrada para la también actriz Gloria Marín, quien en ese entonces tenía una relación sentimental con el charro cantor, Jorge Negrete. Pero debido a que de repente se les apareció María Félix en el horizonte, decidieron darle el papel a ella, cosa que molestó mucho a Jorge Negrete porque, como muchos saben, a él le gustaba trabajar al lado de su amada. Pues decepcionado porque no pudo imponer a Gloria que era el amor de su vida. Trató de... Después de esta película y debido al extraordinario desempeño de María Félix, se empezó a hacer más conocida y, obviamente, empezaron a llover las propuestas de otros productores para actuar en otras películas, que definitivamente aceptó. Y vino la película que le dio su personalidad definitiva, que fue Doña Bárbara, donde María Félix dio vida a un personaje que a lo mejor era para una señora mayor, pero que debido a su carácter fuerte le quedó como anillo al dedo. Bien. Dile que se apodere de la voluntad de ese hombre. Desde entonces empezaría a ser conocida ya no como María Félix, sino como la Doña.
Y claro, debido al éxito de la película, muchos productores la buscaron para hacer el mismo papel o el mismo tipo de personaje en varias películas, por lo cual fue encasillada en este rubro de mujeres dominantes. Es usted una persona positiva, don Guillermo. Valgan sus propias... Déjenme contarles que, debido a la voz de María Félix y a su carácter fuerte, muchas veces fue acusada de ser una mujer lesbiana y por eso ella muchas veces solía mostrarse a la defensiva con los reporteros, quienes siempre han buscado notas polémicas, o tendría que decir buscamos. Claro, porque como en la época de oro, así como hoy, el chisme es el pan de los reporteros. Yo soy un aventurero cualquiera, un pelado. Déjeme en paz y váyase con sus mujeres. María Félix aprendió a surfear muy bien estas preguntas y siempre tenía respuestas inteligentes a las preguntas desagradables de algunos reporteros. Se dice que en una ocasión, un reportero en Argentina le dijo o le preguntó si era lesbiana. Se dice que ella lo miró de arriba abajo y le contestó de una manera que dejó al reportero helado, y su respuesta fue: si todos los hombres fueran así de feos como usted, desde luego que sí. Esto, ¿qué le contestó, doña? Dígale. Si todos los hombres fueran como ustedes, pero inmediatamente. Para muchos, María Félix siempre fue una mujer adelantada a su época y es por eso que había muchas preguntas sobre su sexualidad. En ese entonces todos esos temas eran un verdadero escándalo y como venía diciendo, todo quedó en rumores y especulaciones. Y es que, según dijo la actriz, a ella le gustaba rodearse de personas inteligentes y era muy aficionada al arte. Adoraba a los hombres talentosos, aunque fueran groseros. Pero para mí, amó... Prueba de ello es que en México sus mejores amigos eran Diego Rivera y Frida Kahlo, con quien forjó una gran amistad. Incluso ella misma dijo que Frida Kahlo le pidió que si un día fallecía, que por favor se casara con Diego Rivera. Obviamente que a María Félix esto no le agradó mucho, ya que según dice, no le gustaba Diego Rivera como hombre, sino únicamente como artista. María era muy amiga de Frida. Llevaron una relación muy amistosa. Entonces, como les venía contando, a María Félix le gustaba rodearse de personas inteligentes, y eso hizo que se relacionara desde los inicios de su carrera con la aristocracia del talento, título que ella le otorgó a un sector de las personas intelectuales y talentosas que destacaban en las artes por aquel entonces y en el cual ella encajó o se hizo encajar perfectamente, tanto en México como en Europa. Pero esta noche me he dado cuenta de lo injusta que es la vida para con nosotras. Pero déjenme contarles que el respeto era mutuo, tanto María Félix admiraba a los artistas como ellos a ella, ya que María Félix era una mente fascinante y su presencia física resultaba seductora. Por esta razón, muchas grandes figuras del arte universal le dieron su amistad y se inspiraron en ella para sus obras. Nada guapo, y ella era muy bella, pero yo creo que hubo una unión de conveniencia también podría ser, ¿no? En su adolescencia, María fue pintada en Guadalajara por José Clemente Orozco, quien, según María, la pintó como una calavera maquillada. Si sumamos estos dos aspectos de la vida de la diva del cine nacional, da como resultado un fatídico día en el que se le acusó directamente de haberle quitado la vida a Rebeca Uribe, quien era su secretaria particular. Y su oro compra leyes que la protegen y paga. Tal vez tú no sepas quién fue Rebeca Uribe, pero ahorita te lo vamos a decir. Rebeca Uribe era oriunda de Sayula, estado de Jalisco, y nació en 1911. Ella falleció en la Ciudad de México en 1949. Era una poeta y tenía dotes de declamadora. Tenía, además, composiciones propias que la llevaron a participar en concursos de poesía, así como también en teatros. Pero en el medio artístico no fue conocida por estos talentos, sino por ser la secretaria de María Félix. Rebeca Uribe, su secretaria, fue hallada muerta en su casa, detonando un escándalo público que apuntaba a que... Fíjense que ella llegó a publicar 6 libros, todos de poemas, y falleció en circunstancias trágicas y misteriosas el 14 de agosto de 1949. Fue la comidilla de los reporteros, ya que, según decían, entre ella y María Félix existía más que una relación de trabajo, ya que muchos especulaban con que entre ellas dos había más que una amistad. María tiene la relación con Rebeca Uribe, que es muerta en casa de María, luego llevada a un motel. El gobierno alemanista cubre.
Y es que ha sido muy común entre las actrices y los cantantes que tienen orientación homosexual presentar a sus compañeros o cónyuges como sus representantes o como sus publicistas para así poder justificar la presencia de ellos en todos los lugares a los que acuden, y se dice que este era el caso de María Félix y Rebeca. María estuvo involucrada en un suceso de un posible romance con una mujer, ¿no? A María Félix le impresionó la capacidad intelectual de Rebeca, quien era toda una escritora, y decidió contratarla como secretaria personal. Y es que se le hacía muy interesante como esta mujer era tan buena poetisa, y María Félix sentía que estaba a la altura de lo que ella necesitaba. Por esa época, María Félix estaba haciendo películas españolas como Una mujer cualquiera de 1950. Pero no es justo. Nos resignamos porque no conocemos otra cosa. Pero yo ya la conocí. Lo que pasó realmente fue que en el año 1949, mientras María Félix estaba trabajando en España, le notificaron que la poeta y actriz había pasado a mejor vida en una habitación del motel Tony's Court, que estaba ubicado en el Paseo de la Reforma número 27, en la Ciudad de México. Fue cuando los rumores de su sexualidad nuevamente salieron a la luz porque se afirmó en aquel momento que ellas eran pareja. Muy bien. Si así piensas, me obligas a decirte que te vayas y no vuelvas más. Ustedes, amigos que están viendo este video, podrán saber que siempre los rumores y especulaciones están a la orden del día, y sobre todo con los reporteros de farándula que les gusta buscarle las 5 patas al gato. Tenía mucha influencia, era una figura muy famosa, muy pudiente, y toda esta cuestión se maquilló. Y es que resulta que la Oxisa tenía en su bolsa una foto de María Félix, y por esta razón fue que los investigadores decidieron involucrarla. Y es que para la fecha eran bastantes los rumores que se corrían, pero lo que más llamó la atención fue que había quienes aseguraban que la doña habría asesinado a la que para ese entonces supuestamente era su novia. Nunca se confirmó como tal, pero nada podía opacar el éxito de María, quien pronto viajó de Europa a Sudamérica, donde estuvo a punto de casar. Según dicen, Rebeca era lesbiana, pero a María Félix esto no le importaba porque era la vida personal de su trabajadora, pues María Félix la había contratado por su talento y por su capacidad como secretaria. Así que el asunto de su vida personal ni le iba ni le venía. Por supuesto. A las 5 como siempre. No olvides que cualquier cosa que se te... Para esa época, María Félix tuvo que viajar a España para arreglar algunos asuntos concernientes al trabajo, pero Rebeca no la acompañó, pues no era costumbre que estuvieran juntas en todo momento. Ellas se juntaban solamente cuando era necesario, así que por ese motivo ella se había quedado sola en México y, pues, a lo mejor decidió tener una cita en el motel con alguna amiga o novia, cosa que estaba en todo su derecho y que a María Félix no le afectaba en nada. María pasó la noche en el hotel con esta mujer, o habría pasado la noche. Según lo relató María Félix, en aquel entonces se encontraron a Rebeca en la habitación de un hotel sin ropa y postrada sobre la cama. Las primeras impresiones fueron que habría fallecido debido a una sobredosis, pero después de que empezaron con las investigaciones, empezaron a señalar a María Félix como la posible implicada en la muerte. Publicó escasamente, porque María pues tenía mucha influencia, era una figura muy famosa. Cuando se supo que la fallecida era Rebeca Uribe, secretaria de María Félix, todo mundo la empezó a señalar a ella, y algunos testigos relataron que la mañana del día en que murió la secretaria de María, muchos vieron a una mujer con un abrigo de piel salir del hotel donde se encontraba la poetisa. Por la descripción, todo el mundo pensó que era María Félix, ya que se trataba de una mujer alta y de cabellera oscura. Una mujer, ¿no?, con la cual fue vista salir de un hotel, por ahí de los años 40, y que se... Llamó la atención de las autoridades que María Félix había salido de México poco antes de la muerte de su secretaria, pues algunos medios aseguraron que María Bonita había viajado a la madre patria para escapar de las investigaciones. Me gusta, pues entonces con el otro. Para ese entonces, seguramente todavía no existían todos los programas de chismes que existen ahora, pero la prensa empezó a meter muchos rumores de que habría una relación íntima y personal entre la actriz de La Cucaracha y su secretaria, y que ella estaba con la actriz la mañana en que murió. Y, pues, acuérdense que también habían encontrado una foto de María Félix en el bolso de Uribe. María Félix sí fue amante de Frida.
María era muy agredida. Cuentan también que... Se dice que a María Félix estos comentarios obviamente le molestaron, pero lo que más le molestó a la actriz es el hecho de que Enrique, su hijo, se había asustado por el escándalo y, sobre todo, porque estaban acusando a su mamá de estar implicada en la muerte de Rebeca. Además, Enrique conocía a Rebeca y la quería. Pero también siento que siempre le pesó ser el hijo de María Félix, ¿no? Incluso había gente que lo criticaba porque Enrique hablaba... Lo que hizo María Félix para aquel entonces fue empezar a contrarrestar los malos comentarios en contra de Uribe y de ella, y se puso a hablar ante los medios al respecto de su relación. Lo logró con los profesionales que obtuvo la poetisa para que esto menguara los chismes y los rumores. Tenía mucha influencia, era una figura muy famosa, muy pudiente, y toda esta cuestión se... Para fortuna de María Félix, eso no pasaría a mayores, ya que no había mayores pruebas en su contra, más que la afirmación de una mujer que fue testigo y quien dijo que vio salir a una mujer alta de hermosa cabellera negra de la habitación. Todo apuntaba a que era María Félix, pero la policía interrogó a la protagonista de Tizoc, quien declaró que no se encontraba en la ciudad cuando todo esto pasó y que desconocía la orientación sexual de Rebeca. Nunca se confirmó como tal, pero nada podía opacar el éxito de María, quien pronto viajó de Europa a Sudamérica, donde estuvo a punto de casar. Pero aquí, entre nos, no creo que María Félix desconociera la orientación de Rebeca, porque pasaban mucho tiempo juntas. Una cosa es que no le importara y otra cosa es que no la conociera, porque dicen por ahí que lo que se ve no se pregunta. ¿O no creen, amigos? ¡Ridículo! ¡Un payo! ¡Un grosero! ¡Un robavacas! ¡Sambo! Lo más curioso del asunto es que después se descubrió que la mujer que estuvo con Rebeca no había sido María Félix, sino otra joven con la cual se desconoce qué tipo de relación tenía Rebeca. Pero, para acabarla de amolar, a ella sí que no la interrogaron. Y claro, desde luego que mucha gente hasta el día de hoy sigue pensando que en realidad María Félix sí fue la culpable. ¿La más qué dijo? Pero, ¿por qué la habría asesinado? ¿Qué motivos tendría María Félix para asesinar a esta mujer? Muchos han asegurado que es porque Rebeca sabía muchos secretos de la doña, sobre todo de sus amantes, ya que según se dice, María Félix tuvo de amante al expresidente de México, Miguel Alemán, y que este fue un romance muy clandestino y que nadie se podía enterar. Pero como dicen por ahí, no hay nada oculto bajo el sol, y obviamente este romance se especuló muchísimo en los medios de comunicación de aquel entonces. Te miro, mis ojos. Muchos aseguran que la relación entre Miguel Alemán y María Félix gestó muchas cosas, como por ejemplo, que María Félix tuviera que ir a trabajar a Europa y también que, para que la esposa del presidente alemán no se enterara de la relación extramarital de María Félix con su marido, él los obligó a casarse a la doña y a Jorge Negrete. Pero eso es simplemente una teoría que se ha manejado por muchos años. Estuvo a punto de casarse con un actor argentino, pero entonces escuchó el canto de quien fuera uno de sus peores enemigos, Jorge Negrete. Después de la muerte de Uribe, María Félix siguió trabajando en el extranjero, filmando bastantes películas que fueron exitosas. Para entonces, siguió con su estela de luz y brillo, por toda Europa y América. Tiempo después, en una entrevista, María Félix declararía que esa acusación, de la cual ella era inocente a pesar de que se demostró ante todo el mundo que no era culpable, aún le seguía causando molestias porque el escándalo quedaba y era como una mancha en su carrera. Se olvida usted, Balbino Paiva, que yo tomo a los hombres cuando los necesito. Pues como dicen por ahí, la calumnia siempre tizna. Me gustaría saber su opinión al respecto de este tema porque sé que es algo que cada quien, a su juicio, puede dar un veredicto de culpable o inocente. Así que pónmelo en los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión.